Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Qué bendición poder estar con ustedes desde mi casa hasta su casa y poder compartir una meditación en la palabra de Dios, una meditación, una palabra de esperanza para estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Y la meditación que quiero dejarte en esta noche le he titulado Recordemos el futuro. Recordemos el futuro. Parece paradójico, yo lo sé, porque lo lógico es que recordemos el pasado, ¿cierto? Lo que se recuerda es lo que ya sucedió, pero los creyentes tenemos la posibilidad de recordar el futuro, porque el Señor nos lo ha revelado. El Señor nos ha mostrado en su palabra el futuro que tenemos por delante. Y en estos tiempos difíciles es cuando más nos tenemos que agarrar de esa palabra y recordar el futuro que Él nos tiene preparado para que nos dé aliento, gozo y paz. Alguien dijo que el exceso de pasado produce depresión, el exceso de presente produce estrés y el exceso de futuro produce ansiedad. Y es que si creyentes o no creyentes nos enfocamos en nuestro pasado, es posible que sintamos vergüenza o depresión o otro tipo de sentimientos. Si nos enfocamos en el presente y sobre todo el tipo de presente que estamos viviendo actualmente, nos causa estrés, ansiedad. Pero cuando nos enfocamos en el futuro, tenemos dos opciones. Los creyentes tenemos la opción de enfocarnos en el futuro que el Señor nos ha mostrado en su palabra, cosa que el no creyente no tiene opción. De tal manera que esta noche yo quiero animarte a que recordemos el futuro, ese futuro que el Señor nos ha prometido, y que recordándolo y teniéndolo presente, cobremos aliento, tengamos paz y tengamos esperanza para salir adelante de estos tiempos difíciles. Recordemos el futuro. Para eso quiero invitarte a que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Apocalipsis, al capítulo 1, y vamos a leer del verso 9 al 11 y luego el 19. Apocalipsis 1, 9 al 11 y el 19. Dice así la palabra de Dios. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y en el 19 dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Que el Señor añada bendición a su palabra. Recordemos el futuro. Lo primero que tres cosas quiero dejarte esta noche bien claras. Y la primera de ellas es que los tiempos difíciles son parte de la experiencia terrenal del creyente. Los tiempos difíciles son parte de la experiencia terrenal del creyente. Dice Juan en el verso 9: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. ¿Ves? Copartícipe, es decir, participamos en el mismo tipo de experiencia. Todos los creyentes. Y no importa que seas el apóstol Juan, el discípulo amado, el pastor, el maestro, el líder. Todos estamos en este mundo expuestos a sufrir adversidades, tiempos difíciles, tribulaciones. Él dice que es copartícipe nuestro en la tribulación, pero atención, también es copartícipe en el reino. Somos copartícipe en el reino y en la paciencia de Jesucristo. No todo es tribulación, no todo es dificultades. También estamos en el reino de los cielos. También podemos ser copartícipes en la paciencia del Señor Jesucristo. De tal manera que estamos todos en el mismo barco.
Él estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Juan estaba atravesando ciertamente tiempos difíciles. Para empezar, Juan estaba anciano. Según los padres de la iglesia, en sus escritos han dejado establecido que Juan fue apresado durante la persecución que se dio con el emperador Domiciano en el año 94 después de Cristo. Y que muerto Domiciano en el 96 es liberado y va a morir finalmente en Éfeso, casi a 100 años de edad. Pero estaba anciano y con la ancianidad vienen muchos achaques, muchas dolamas. Imagínense un anciano en estas condiciones. Estaba anciano y estaba prisionero. Había perdido la libertad, que después de la vida es el bien más preciado que tiene el ser humano. De tal manera que había perdido fuerzas, vitalidad y la libertad. Y estaba prisionero en la isla de Patmos, una isla inhóspita, rocosa, casi desértica, que había sido implementada por los romanos como prisión por sus mismas características. Es una isla que está frente a la costa de Turquía, actualmente se le llama Patino, pero una isla pequeña de unos 12 kilómetros de largo por unos 5 de diámetro, que muy poca vegetación. Es más, hay una cueva en esta isla donde dice que el apóstol Juan se refugiaba porque ¿qué le quedaba? En realidad era un lugar inhóspito. Ahí estaba Juan y estaba solo. Sí, tenía soldados romanos, pero qué clase de compañía, ¿verdad? A veces dice que es mejor solo que mal acompañado. Entonces Juan estaba anciano, estaba prisionero en la isla de Patmos y solo. No tenía a sus condiscípulos, a sus seguidores, a sus nada de aquello, a la gente que él amaba. De tal manera que estaba pasando tiempos difíciles. Y Juan estaba en esta situación, no por hacer nada malo, sino por hacer la voluntad de Dios, compartir la palabra, el evangelio de Jesucristo. A veces pensamos que porque estamos en la iglesia no nos debe suceder nada negativo. Y alguna gente se queja de que desde que llegué a la iglesia, ahora es que me están sucediendo estas cosas. No, es que eso es parte de la experiencia del creyente en este mundo. Es tan así que Juan 16:33 dice el Señor Jesucristo a los discípulos: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces el Señor Jesucristo nos lo advierte para que no nos extrañemos de que estas cosas, la aflicción, van a venir, pero que confiemos, Él ha vencido al mundo. Y dice para que en Él tengamos paz, no en el mundo ni en nosotros mismos, en Jesucristo, y que confiemos que Él ha vencido. Pero nos advierte que vamos a tener aflicción. Y el Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas les librará Jehová. Es decir, que no son pocas, son muchas las aflicciones que va a pasar el justo. Pero a renglón seguido dice: de todas ellas le librará el Señor, en su momento y a su manera. Quizás no en la manera y el momento que nosotros esperamos, pero con seguridad la palabra promete que aunque son muchas las aflicciones que pasaremos en este mundo, de todas nos librará el Señor. De tal manera que eso es parte de la experiencia del creyente en este mundo. No podemos pensar que cuando atravesamos tiempos difíciles como los actuales, es que Dios no existe, o Dios no me ama, o Dios se olvidó de mí. No, Dios sí está al tanto, pero esto es parte de lo que Él mismo nos advirtió que habría de venir. Pero si tanto creyentes como no creyentes han de pasar por tiempos difíciles, ¿cuál es la diferencia? Hay una gran diferencia, porque una cosa es pasar los tiempos difíciles con Dios a pasarla sin Dios. Hay una gran diferencia y nosotros tenemos esa gran ventaja, porque podemos pasar por los tiempos difíciles de la mano de Dios. Qué triste tener que pasarlo solo, como muchos no creyentes. Entonces, lo primero es que los tiempos difíciles son parte de la experiencia terrenal del creyente. Lo segundo, los tiempos más difíciles son los tiempos en que el Señor está más cerca de nosotros. Los tiempos más difíciles son los tiempos en que el Señor está más cerca de nosotros. Dice Apocalipsis 1:10-11: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. En medio de la adversidad, en medio de esos tiempos difíciles, dice que Juan estaba en el Espíritu, estaba en comunión con Dios. Y es que los tiempos difíciles nos hacen valorar las cosas que más importan, las que más valen. ¿No es cierto que hoy, en medio de esta pandemia, la gente ha vuelto a valorar lo que significa la familia?
lo que significan los abrazos, hasta una estrechón de manos. Comenzamos a valorar esas cosas pequeñas que habíamos perdido porque estábamos tan ocupados que no las valorábamos. Los tiempos difíciles nos hacen valorar las cosas que más importan. Los tiempos difíciles nos hacen buscar más de Dios, porque precisamente la adversidad llega a ser tanta que entonces clamamos a Dios. Aún el ateo en medio del mar, cuando se hunde el barco y queda flotando en una tabla, clama: Dios mío. Yo siempre he dicho que en el mar no hay ateos, porque siempre los tiempos difíciles nos hacen buscar más de Dios. Para los creyentes también es así. Nos hacen reencontrarnos con Dios, a incrementar nuestra comunión con Él. Y a veces el Señor permite los tiempos difíciles precisamente para atraernos más a Él cuando nos hemos ido alejando. Hasta eso puede suceder. De tal manera que los tiempos difíciles nos hacen buscar más a Dios. Y por eso mismo los tiempos difíciles nos fortalecen espiritualmente. Siempre somos fortalecidos por los tiempos difíciles. Los tiempos de abundancia, los tiempos de bonanza, esos tienden a debilitarnos espiritualmente. Pero los tiempos difíciles tienden a fortalecernos espiritualmente. Es durante los tiempos más difíciles cuando Dios está más cerca de nosotros. Dice Isaías 57:15. Isaías 57:15 declara: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Lo has visto? El alto y sublime, que habita en eternidad y que su nombre es el Santo, dice que Él habita junto al quebrantado, al que está pasando tiempos difíciles. Si hay alguien del cual el Señor está cercano, es de aquel que está atravesando situaciones difíciles, que está atravesando adversidades. Si estás en esa condición, el Señor está junto a ti. Es su palabra que lo declara. Mira, en medio de los tiempos difíciles que estaba atravesando el apóstol Juan, el Señor estaba al tanto de lo que le sucedía. Eso no lo tomó por sorpresa, como no le ha tomado por sorpresa lo que estamos viviendo en la actualidad. No es que Él está dormido, ignorante. Él está al tanto de lo que sucede, como estaba al tanto de lo que le sucedía al apóstol Juan. Él se encontraba junto a Él, porque Él no nos ve ir a la prisión, sino que Él va con nosotros a la prisión. Él no nos ve atravesar el valle de sombra de muerte, sino que está con nosotros en el valle de sombra de muerte. Él se encontraba junto a Juan como se encuentra junto a nosotros. Es más, se le manifestó. Dice que Juan oyó esa voz como de trompeta y de repente lo va a ver y le dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. En los tiempos difíciles, Dios se nos manifiesta. Y en estos tiempos difíciles que estamos atravesando, pon cuidado, pon atención, aguza los oídos espirituales, aguza los sentidos espirituales, porque son tiempos en que Dios se manifiesta. Quizás no con esas visiones espectaculares, pero en las cosas pequeñas, en una palabra, en un versículo, en un mensaje, en una situación, una circunstancia, en alguien que te tiende la mano. Dios se nos manifiesta en los tiempos difíciles. Se le manifestó a Juan y se te va a manifestar a ti si somos lo suficientemente espirituales para percibirlo. Y le recordó su poder para ayudarle. Le recordó a Juan que tenía poder para ayudarle. Le dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, como quien dice, el que abre y cierra, el que tengo la última palabra, la primera y la última, el que dice, toma la última decisión, es Él. Él tiene el poder para hacerlo, para ayudarte y para ayudarme. Es más, en el versículo 6 dice que Él tenía en su mano 7 estrellas que representaban a las 7 iglesias, que a su vez representaban a la iglesia universal. Las tenía en sus manos. Y es que Juan 10:28, él dice que tiene sus ovejas en su mano y de su mano nadie se las arrebatará. Estamos seguros en su mano. Él tiene el poder para cuidarnos, aún a pesar de la pandemia, aún a pesar de las circunstancias adversas, aún a pesar de la falta de lo material. Estamos en sus manos. Recuérdalo. Y Él le mostró a Juan en sus tiempos más difíciles el futuro glorioso que tenía por delante, para alentarlo, para animarlo, para darle esperanza. Y de eso se trata el tercer punto. Lo primero, que los tiempos difíciles son parte de la experiencia terrenal del creyente. Lo segundo, que los tiempos difíciles es cuando el Señor está más cerca de nosotros.
Pero lo tercero es que en los tiempos difíciles el Señor nos recuerda nuestro futuro para alentarnos a seguir adelante. Dice Apocalipsis 1:11, la segunda parte, y el 19. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y el 19. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas, que son las que él les va a mostrar, de tal manera que van a ser para Juan una fuente de aliento y esperanza. En medio de los tiempos más difíciles que vivió el apóstol Juan, él va a recibir la visión más completa del futuro que ningún creyente ha recibido a lo largo de la historia. No fue en los tiempos de bonanza, no fue cuando estaba ya caminando con el maestro, recortándose en su hombro, cuando estaba recibiendo las enseñanzas más ricas que pudo haber recibido. No fue en los tiempos que estaba como pastor en Éfeso allá con toda la congregación oyéndole contar todo aquello del ministerio del Señor Jesús y sus enseñanzas. No fue en los tiempos de gloria, fue en los tiempos de la prisión, de Patmos, en los tiempos difíciles. Es cuando Dios le revela la más gloriosa visión del futuro, porque lo necesitaba para alentarse a seguir adelante. Porque recordando nuestro futuro, cobramos esperanza y aliento. Y dice que el Señor Jesucristo le va a mostrar todo aquello. Y a través de todo el libro de Apocalipsis vemos como el Señor le mostró a Juan el futuro que tenía por delante. El futuro que incluye el arrebatamiento de los creyentes al cielo antes de que acontezca la tribulación. En Apocalipsis 4, 1 al 2. Eso también lo puedes ver en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. El Señor Jesús le mostró nuestra participación en la cena de las bodas del Cordero en Apocalipsis 19, 9 al 10. El Señor le mostró la gloriosa segunda venida del mismo Señor Jesucristo y nosotros, su iglesia, con Él en Apocalipsis 19, 11 al 14. Se le mostró la victoria final del Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos y los nuestros en Apocalipsis 19, 15 al 21 y 20, 7 al 15. Se le mostró el reino milenial del Señor Jesucristo y nosotros reinando con Él en Apocalipsis 20, 1 al 6. Se le mostró el cielo nuevo y la tierra nueva en que habitaremos. Apocalipsis 21, 1 al 8. Se le mostró la gloriosa nueva Jerusalén. Apocalipsis 21, 9 al 27. Y se le mostró nuestra vida en la presencia de Dios por toda la eternidad. En Apocalipsis 22, 1 al 5. Estos no son cuentos de hadas. Esta es la palabra de Dios que se cumple a pesar de todos los pesares. En el Antiguo Testamento hay más de 60 profecías desde el lugar del nacimiento del Mesías hasta la forma en que iba a morir, que se cumplieron de una forma literal, puntual. ¿Por qué no se han de cumplir todas estas profecías que tienen que ver con su segunda venida? Es más, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos: me voy a prepararles lugar. En la morada de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo se lo hubiera dicho. Pregunto, ¿nos mentiría el Señor Jesús? El que aún los ateos reconocen, aunque no crean que es el Hijo de Dios, que es el hombre con la mayor y más alta moral que ha caminado sobre esta tierra. Claro que no nos mentiría. Y lo que Él ha dicho se cumplirá. Nuestro futuro está seguro en sus manos. Y el Señor le mostró todo esto a Juan no solamente para alentarle y darle esperanza, sino para que asimismo Él pudiera dar esa esperanza a los demás, porque le ordenó que lo escribiera a las iglesias y así ha llegado hasta nosotros para que nosotros también, recordando nuestro futuro, cobremos esperanza, cobremos aliento, tengamos paz, tengamos gozo, a pesar de los tiempos difíciles que estamos viviendo. Ciertamente, con los pies sobre la tierra, haciendo lo mejor posible nuestra parte, cumpliendo con las indicaciones de las autoridades, siendo solidarios cuando podemos con alguien que lo necesita, buscando de Dios esa ayuda en este momento, pero con la vista puesta en el futuro que tenemos por delante, para tener esperanza y no deprimirnos, no desesperanzarnos, no agobiarnos, sino seguir adelante sabiendo que nuestro futuro es seguro. Recuerda,
Como creyentes, atravesaremos tiempos difíciles. También recuerda que en los tiempos difíciles es cuando más cerca está el Señor de nosotros. Y finalmente, en los tiempos difíciles, Dios te recuerda tu futuro para que tengas aliento, gozo y paz. Que el Señor te bendiga, que el Señor fortalezca tu vida, que el Señor levante tu ánimo, que el Señor te ponga paz, gozo, esperanza, aliento, que puedas alentarte y alentar a otros con esta palabra. Dios, que tú puedas, Señor, levantar a cada uno recordándole el futuro que le tienes por delante. Te lo pido y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Ahora, sigue adelante, confía en el Señor y ten por seguro que al final todo estará bien. Y que si todo no está bien, es que todavía no es el final. Que Dios te bendiga.